Ajá, ahora no hagas nada, no toques la pantalla. No, ahí sigue. Sostente, no dejes que el sueño... ¿Ya empezó? Bueno, ¿Ya pues aparezco? hágale. ¿Ya aparezco? Sí. Ah, bueno. Ah, no, pero ya grabamos otras pedazos. ¿Cómo borras? Sí, no grabamos nada. Entonces, Estamos grabando. Sí. Ya está Voy grabando. a recortar esta parte. en un conteo, ¿no? Sí, ya. A ver, un conteo. ¿Para comenzar? Sí. A ver, 5, 4, 3, 4, 2, 6. Hola, mi nombre es Daniel David Tormes Claros y él es Pablo Arsenio Torres. Estamos aquí para entrevistar a Carlos Daniel Bermúdez Pinzón, el cual es un psicólogo que además escribe sobre encuentros de cultura imaginal y además es padre de familia. Buenas tardes, Carlos Daniel. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Podrías dar más detalles sobre quién eres y sobre tu vida? Bueno, como tú bien dices, yo soy psicólogo egresado de la Universidad Nacional. Soy escritor. Adicionalmente, soy gestor de cultura imaginal. La cultura imaginal básicamente es construir desde imaginarios la posibilidad para elaborar el sufrimiento y las relaciones humanas en ese sentido. Psicólogo, escritor y gestor de cultura imaginal, hago encuentros sobre cultura imaginal y mejoramiento de las relaciones de autoestima de las relaciones humanas a través de lo que es llamado lo imaginal, la imaginación. Si tú eres un psicólogo, ¿qué te llevó a convertirte en un escritor? Sí, para mí el psicólogo es un escritor, solo que el lienzo, el papel donde escribe es la persona humana. Cuando nosotros hacemos terapia, cuando hacemos talleres, lo que estamos haciendo es escribir en las personas una mejor calidad de vida, una posibilidad de elaborar sus pérdidas, sus sufrimientos, sus dolores, sus angustias. Un escritor es un psicólogo es un escritor. Cuando el psicólogo toma una pluma, toma un teclado y empieza a plasmar aquello que vive, aquello que siente, aquello que ha estado elaborando con sus pacientes, con las personas con las que trabaja, lo que hace es construir un libro que está impreso en papeles, pero él ha venido construyendo ese libro en el ser humano, encarnando en el ser humano aquellas letras, aquellas palabras que puedan sanar al otro, sanar su vida en bienestar. Y Carlos Daniel, dinos, ¿cuántos libros has escrito y de qué tratan? Actualmente yo he escrito 5 libros. Uno de ellos ya está en plataforma, que es Bufanda, tejido de un duelo mágico. Otro en estos días queda colgado en plataforma, que es Aliados imaginales, deshilando el sufrimiento. Otro se llama La ñapa de Dios, que básicamente son unas cualidades adicionales que las personas y los seres humanos deben descubrir en su potencial interior para realizar y mejorar su vida. Otro tiene que ver con la vía imaginal. Es un manual de relaciones desde lo imaginal para mejorar la autoestima, para mejorar las relaciones humanas, el conflicto, desde algo que yo llamo la construcción de la imaginación para transformar la realidad. Mis libros tratan sobre el sufrimiento. Intentan, como mi labor de psicólogo lo hace, elaborar las pérdidas, el sufrimiento, la muerte y todas aquellas situaciones que hacen vulnerables a las personas. Por ejemplo, yo les puedo compartir de mi libro Bufanda, tejido de un duelo mágico, que precisamente habla sobre la muerte y es la narración de la muerte desde una de las experiencias que yo trabajo en el duelo, la muerte de un ser querido, de un padre de familia asesinado. Entonces lo convierto en imaginario, transformo la historia y la convierto en una narrativa para que las personas elaboren su sufrimiento. La muerte no impide que estés junto a mí. No existen barreras ante el amor que yo siento por ti. Hoy pido tu presencia para sanar nuestros corazones. Bienvenido, mi querido papá, mi bella mamá, mi amada hermana, mi inolvidable hijo, mi adorado esposo. Hoy abro mi corazón para decir y saltar lo que me ahoga, lo que me duele, lo que me enoja por tu muerte. No para atraparte, no para aferrarte, ni que te angusties por lo que siento. Es para liberarte y sanarte a ti y a mí. Lucía hace una inspiración profunda. Toma la palabra e inicia su relato. Llamaron a mi celular mientras departía una merienda con mi hija y mis amigas en un centro comercial.
Al otro lado, escuché la voz de la administradora del edificio informándome que algo había sucedido. Inmediatamente bajamos al parqueadero y a los 5 minutos habíamos llegado. Abrí la puerta, entré a la casa y encontré esa escena que se quedó grabada para siempre. Las lágrimas corren por su rostro, acompañando un breve silencio que deja en el ambiente lo doloroso que le resulta recordar aquellos momentos. Los demás, atentos, sintiendo una cercanía a la narración. Roberto tendido en el suelo de la sala en medio de un charco de sangre. No podía creerlo. Vi a mi hijo sobre él, quieto, aferrado a la bufanda. No lo soltaba, no se movía. Experimenté una sensación dolorosa que recorría mi cuerpo. Por un instante quedé paralizada. A mi lado creí escuchar en un eco lejano los gritos y el llanto de mi hija Sonia, quien como si estuviera en cámara lenta se apresuró hacia ellos. Reaccioné e hice lo mismo. Los abracé tratando de despertarlos. Diana y Andrea, nuestras amigas, no se atrevían a acercarse. Sonia intentó sacudir a Adrián. Parecía una roca inmutable, como muerto. Esto nos desoló a las dos. En esos momentos llegó el personal médico y la policía, quienes nos separaron de los cuerpos, tratando inútilmente de tranquilizarnos. Escuchamos el diagnóstico del médico que dijo: «Señora, lo lamento, su esposo está muerto. El chico aún está vivo». Eso aumentó nuestro llanto, mezclándolo con una esperanza tenue. Sonia y yo tomamos nuestras manos con fuerza. Andrea y Diana nos envolvieron con su abrazo. Se llevaron rápidamente a Adrián. Fue un momento donde no sabes si quedarte o ir al hospital. Mi hijo está vivo, me necesita. Roberto está muerto, me dije. Alguien debía permanecer para el levantamiento. Decidí ir al hospital. Si él hubiera estado vivo, hubiese aprobado mi decisión. Los amigos tejedores ya habían llegado y se hicieron cargo en la casa de todo lo referente al equipo técnico de la Fiscalía, al grupo de investigadores de la escena del delito y al levantamiento del cadáver. El hospital, el funeral, todo fue tan rápido en las siguientes 36 horas. Estuve como en otro mundo, entre presente y ausente, respondiendo preguntas, firmando documentos, acompañando en el hospital, en el cementerio. Respirar parece difícil para ella en este momento de su relato. Los cantos susurrantes que escucha tienen un efecto poderoso que le llenan de una fortaleza que le permite continuar hablando. Mi hijo no despertó sino 3 días después. No estuvo en el cementerio, no vio el entierro de Roberto, y eso le hizo falta. Han pasado 9 meses de aquello. De esta manera concluye su relato. Los demás, con lágrimas escurriendo por sus rostros, lloran sintiendo cómo la narración hace eco en su corazón, encarnando sus propias historias que reviven aún más los dolorosos recuerdos. Esta narración básicamente es una narración tomada de la elaboración de un duelo, cómo las personas recuerdan su dolor y cómo la comparten con otros para poder elaborarla. Eso hace el libro. ¿Qué y quiénes te inspiraron a escribir este libro imaginal, así como tú le dices? Este libro imaginal, que responde a la realidad del sufrimiento, me lo inspiraron mis propios pacientes. El estar cerca a víctimas, trabajar su dolor, el estar escuchando a un padre que ha perdido a un hijo porque ha sido asesinado, escuchar a una esposa que ha perdido a su esposo porque ha sido asesinado, que ha sido torturado, escuchar a los hijos frente a la ausencia de su padre que violentamente ha sido arrebatado. Eso tocó mi corazón, tocó mis pensamientos y tocó mis manos para poder tomar el lápiz y empezar a escribir y decir: a través de la escritura hay que hacer algo, a través de la escritura debe haber un medio para que las personas puedan elaborar su dolor. Y por eso construí esos imaginarios y los trasladé a un libro, 2, 3 libros, a lo que llamo la cultura narrativa imaginal. Narraciones traídas de lo real, construidas imaginariamente, pero que tienen un sentido, y es elaborar un proceso, una pérdida de sufrimiento en un ser humano. ¿Y cuál es el propósito de tu labor como escritor? Mi labor como escritor es una sencilla, es tocar el corazón, la mente del lector, sensibilizar al lector para que no solo toque su sufrimiento, sino comprenda que hay otros que están sufriendo y que nosotros podemos hacer algo. Lo podemos hacer actuando o simplemente imaginando. Para mí el poder de la imaginación es maravilloso. Si tú imaginas a un otro, si lo recreas su sufrimiento,
tú abres la posibilidad de recrear también su salvación, su sanación. Entonces, tocar a lectores para que sean sensibles, solidarios al sufrimiento del otro. Esa es mi labor de escritor. Mi labor de escritor sigue siendo la de psicólogo, es un terapeuta narrativo. De pronto no soy un gran escritor, de pronto no tengo, digamos, ese impacto de escritura, pero mi interés es tener ese impacto de tocar un corazón, tocar un ser humano, para que transforme su sufrimiento y pueda ser solidario con el sufrimiento del otro. ¿Hay algún autor o libro que te recuerde este que tú escribiste? Sí, si ustedes leen mis libros, van a encontrar mucho de Carlos Castañeda, ese antropólogo que se junta con los indios de México, con un indio yaqui, y habla sobre lo ancestral y hace un grupo básicamente que construyen desde lo ancestral un tipo de relación con el mundo. Entonces van a encontrar muchos elementos de ese antropólogo. Y especialmente uno de los autores que me gusta, sin ser un experto en él, es Jorge Luis Borges. Él tiene un libro de cuentos que se llama El Aleph. En El Aleph él trabaja los imaginarios, ¿sí? Así como en los seres imaginarios, otro libro que él tiene, trabaja la mitología y cómo los seres imaginarios han incidido, digamos, en la vida de los seres humanos. En El Aleph construye los imaginarios y el Aleph básicamente es similar a lo que yo llamo el mundo imaginario. Es un mundo, el universo, donde no existe diferencia entre la vida, entre la muerte, y nosotros podemos crear desde allí una realidad. Por eso Jorge Luis Borges me gusta muchísimo. Es un gran pensador, un gran intelectual y un gran literato. ¿Y por qué te parece importante escribir? Me parece importante escribir porque cuando tú escribes, primero sacas algo que tú tienes que expresar. Para mí el mundo es expresión y la escritura es un medio para poder llegar a muchas personas, pero especialmente llegar a ti mismo. Generalmente decimos escribir es para otros. Para mí realmente yo escribo es para mí mismo, para descubrirme, para encontrarme. Para mí escribir es una meditación profunda. Ese único lector al que van dirigidos mis libros, que a veces necesita recorrer millones y millones para llegar, finalmente ese único lector soy yo mismo. Ese yo mismo que está en ti y en ti, que te toca y redescubre tu esencia, lo que tú eres. Entonces es importante porque es una meditación y es una conexión contigo mismo. Y al conectarte contigo mismo te conectas con el amor por el otro, con la solidaridad por el otro. Las ideas y las palabras hiladas, la imaginación construida, es capaz de conectar con el otro, con su sufrimiento, con su realidad y transformarlo en una intimidad profunda, la intimidad del lector, el libro y el autor. Tú cuando escribiste esta serie de libros, más que todo Bufanda, ¿a qué querías llegar? ¿Cuáles son tus propósitos con este libro? Cuando yo empecé a escribir Bufanda, estaba trabajando con víctimas y hacía talleres de duelo. Yo hacía mis talleres de duelo y los sigo haciendo de 2-3 días y buscaba estrategias para hacer posible mejor la elaboración de las personas. Entonces empecé a escribir párrafos, empecé a escribir capítulos y así surgió Bufanda. Finalmente yo escribí este libro para aquel grupo con el que estaba trabajando, para que aquel grupo, una vez terminara el taller, pudiera continuar con un taller, con una obra escrita, y ese es el taller de su vida, que puedan seguir trabajándolo, leyéndolo y elaborándola en su mente, en su imaginación. Entonces básicamente el libro se escribe en un contexto, en el contexto terapéutico. Por ejemplo, he trabajado con abuso sexual y aliados imaginales tiene que ver con el abuso sexual, y es una forma de escribir para que después de esa intervención terapéutica, esas personas que han sufrido y han sido vulneradas puedan continuar elaborándolo mediante las lecturas narrativas terapéuticas que yo llamo, dirigidas a cambiar su mente, a cambiar su imaginación, a cambiar sus fantasías hacia la elaboración y el crecimiento como seres humanos. Y si alguien estuviera interesado en todo esto que haces, ¿dónde podría encontrarte? Bien, yo y un grupo de colegas escritores tenemos un proyecto que se llama Senda del Cojín, que básicamente es escribir desde un cojín redondo nuestros libros. Senda del Cojín significa sentarse en silencio, inquietud, conectar contigo mismo y escribir. Entonces el proyecto de Senda del Cojín agrupa a muchos escritores, entre ellos a Sandra Claros, ¿sí?
que ha publicado en plataformas Amazon, en plataformas autores, editores, ha publicado varios libros, entre ellos De Crisálidas y Mariposas, Los Ángeles Especialistas, Relatos de Amor, y todos nosotros somos autopublicados, es decir, que colgamos nuestros libros en plataformas como Amazon y autores, editores, porque es mucho más fácil. A veces las personas, muchas personas conozco que han escrito, que escriben y guardan sus escritos debajo de las almohadas, debajo de las camas y tienen empolvado muchos de sus escritos. Pues estas plataformas virtuales dan la posibilidad de que tu escrito salga a la luz, de que tu escrito básicamente lo reconozca. Entonces simplemente lo cuelgas en la plataforma y la gente puede acceder a ellos. Para mí es fácil encontrarme. Tú colocas Carlos Daniel Bermúdez Pinzón en el buscador Google y ahí aparece en mi historia y en la web me encuentra fácilmente. O escribes el título de uno de mis libros, Bufanda, tejido un duelo mágico, inmediatamente aparece todo lo que hago, ¿sí? Entre estas cosas realizo encuentros de cultura imaginal a partir de estos libros, de fines de semana, charlas, entonces es muy fácil encontrarme. Bueno, don Carlos, muchas gracias por esta entrevista. De verdad, estos libros me parecen muy interesantes porque de verdad le pueden llegar al corazón a la gente que de verdad está sufriendo en este momento. Yo soy Pablo Torres, el Daniel Bermúdez, y gracias por su atención. Muchas gracias.